todos a Quilca Podcast en su cuarta temporada. Mi nombre es Santiago Tacunan y hoy tenemos una entrevista muy especial. Vamos a entrevistar a Jonathan Ramírez Huerta. Muchísimas gracias, Jonathan, por aceptar esta invitación de Quilca Podcast. Saludos cordiales para todos tus teleaudientes. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad, ¿no?, a la entrevista. Vamos a hacer un pequeño resumen de Jonathan para conocer un poquito su trayectoria, pero sobre todo algunas actividades profesionales que realizan y cómo a través de estas también ha intentado desarrollar este hilo de ser escritor, ¿no? De ser una persona vinculada al tema de las letras. Bueno, Jonathan Ramírez es escritor autodidacta y a eso le da un valor muy importante. Es además miembro de la Policía Nacional. Ha realizado estudios en administración, en finanzas y negocios globales. Es productor de radio y televisión, es relacionista público y miembro de varios colectivos de escritores y poetas de Lima. Tiene varios libros publicados, ¿no? Algunos de poemas y otros de cuentos en algunas revistas nacionales también e internacionales. Ha sido semifinalista y ha ganado varios concursos de cuento y poesía. Y hoy justamente vamos a hablar de un cuento de terror que ha sido seleccionado para una publicación del Fondo Editorial de Quilca, la primera librería digital del Perú, y que se titula La Sinfonía del Ausente. Pero eso lo vamos a ver en el transcurso de esta entrevista. Jonathan, estábamos revisando parte de la biografía interesante que tienes y nos llamaba mucho el tema de la atención, esto de ser escritor autodidacta, que seguramente lo hemos escuchado en algunas personas que también se dedican al mundo de las letras. En tu caso particular, ¿cómo así nace este gusto por escribir? ¿Hay algún antecedente familiar? ¿Quién es el que influye? ¿O de alguna otra manera lo capturas a través, no sé, de tu vivencia escolar, universitaria? Cuéntanos un poco ese detalle. Bueno, creo que en todas las entrevistas que me ha tocado oír, siempre he dicho que esto de empezar en el mundo literario es gracias a mi abuela, ¿no? A mi abuelo por parte de mi padre, que gracias a ella desde muy niño me inculcó a los cuentos. Ella me contaba sus cuentos andinos, ella es de Ancash, y precisamente esos cuentos andinos que ella me contaba me quedaban grabadas en mi memoria desde muy niño, de 3 a 4 años, y en los concursos que se realizaban en los colegios, yo volví a recordar esos cuentos y volví a escribirlos, o transcribirlos tal como le escuchaba a mi abuela. Y de ahí nació, ¿no? Y precisamente empezaba a ganar esos concursos, ya sea en la primaria, en la secundaria, hasta incluso gané también un concurso en la academia donde me preparaba para postular a la escuela de policías, ¿no? Y ahí donde nace, bueno, las otras es que también tuve buenas calificaciones en lo que es en letras en el colegio, ¿no? Hacíamos teatros con mis propios guiones, de una forma empírica todo nació, incluso de ser guionista, y escribía las propias historias, iba fluyendo. Claro, todo base también en una lectura, y también me di cuenta que el que escribe también tiene que leer mucho, ¿no? Y así empezó a surgir. Puedo resumir esto, que mi primera referente literaria es mi abuela. Ella es la primera, ¿no?, que hizo que diera este salto hacia este mundo literario, ¿no? Y esta cercanía con tu abuela en estos relatos de la tradición y la oralidad ancashina, me imagino que cuando tú lo escuchabas, pues era un deleite, ¿no? Porque era casi una narrativa, ¿no? Una voz en off que trataba de trasladarte a un mundo en donde las creencias, ¿no? Las utopías y las aventuras que también podemos encontrar en esta región del país eran trasladadas de manera cálida. Pero en ese momento obviamente tú lo encontrabas como un relato atractivo, distractor, pero luego, no sé si te has puesto a pensar, lo que intentaba tu abuela era transmitirte también esa identidad, ¿no? De esta parte del norte del país, que envuelve pues
tradiciones y algo más, ¿no? Sí, claro, precisamente es que cuando ya empezó a publicar mi primer libro de poesías, Amores, Olvidos y Lamentos, de poemario, empecé a leer mucho a José María Arguedas, ¿no? En las cuales es uno de los escritores con cual me identifiqué mucho, precisamente porque yo formo parte, ¿no? de Ancash y bueno, yo me crié con mi abuela y yo viví con mi abuela. Y bueno, pues ahí empezó todo, ¿no? Esta historia hacia al mundo literario. Y bueno, tú lo has dicho, los cuentos que te diré que pues que mi abuela ni siquiera había, creo que terminado la primaria, con ella aprendí de que ser autodidacta, hacer las cosas de una forma empírica con la voluntad que uno tiene, lo puede hacer, ¿no? Entonces, puedo decir que le debo mucho a ella, o sea, no puedo concluir diciendo que mi abuela, pues, ha sido tal vez una profesora o algo así. Simplemente ella también, pues, yo creo que los cuentos que ella me lo transmitía también a través ¿no? de sus padres o de sus abuelos, ¿no? Ella me lo decía así, esto me lo contó mi abuelo o mi abuela o mi papá, ¿no? Entonces, se supone que ella retenía estos cuentos porque también le gustaba. Supongo yo que ella también, pues, de repente ha sido una especie de una escritora ahí que tenía ese talento escondido y bueno, no lo pudo quizás explayar de repente por no tener un conocimiento amplio respecto a la literatura, pero sí, a él le gustaba la lectura, ¿no? Mis primeras letras incluso las aprendí con ella, ¿no? Claro, o quizás también viviendo el momento, ¿no? Porque recordemos en la sierra del país, en décadas anteriores, las mujeres pues no tenían muchas posibilidades académicas, escolares sobre todo, ¿no? Y estaban más relacionadas al tema del trabajo doméstico, a la ayuda familiar, siendo los varones de pronto de alguna otra manera los que tenían esta posibilidad de ir a las escuelas. Te lo cuento porque yo también soy de provincia, mis padres son de Huancayo y mi madre también no tenía los estudios primarios concluidos, pero a pesar de eso, como recuerdas tú de tu abuela, tenía pues muchos recuerdos que en realidad parecían más de la tradición de esta sierra central, parte de sus vivencias, sino que ellas las disfrazaba, ¿no? Para no ponerse en primera persona, pero lo que a mí me llama mucho la atención era esa imaginación para tratar de recrear un espacio con detalles y todo. De las publicaciones que tú has hecho, ¿hay alguna que hayas dedicado a tu abuela, no solamente por ser la fuente de inspiración, sino también como para darle un agradecimiento público? ¿Cuál de estas publicaciones, no sé si un cuento o un poema que le hayas dedicado a ella especialmente? En poema figura en mi primer libro, que es Madre en Brazos, porque ella, bueno, ya falleció en el año 2019. Fue una inmensa pérdida que quedó marcada en mi vida. Y bueno, me dejó un legado esto, ¿no? De seguir continuando. El poema titula Madre en Brazos y ese poema lo escribí pensando en ella. ¿Y qué les dices en síntesis en este poema? Bueno, precisamente el poema habla de un hombre llevando a una mujer a un nosocomio, ¿no? Y precisamente la rutina con ella en sus últimos días de vida era eso, trasladarlo al hospital cercano para hacer su tratamiento, ¿no? Y bueno, me causó una sensibilidad inmensa al verla aferrarse a la vida y no querer desprenderse de ella, ese sufrimiento que lo ves de ahí en segundos, ¿no? Y bueno, ese fue el poema, pero sí precisamente mi quinto libro que ya terminé de escribir y precisamente es del quinto libro que es de cuentos, sale el cuento que concursé, que se denomina, que lleva por título La Sinfonía del Ausente. Ese libro sí va dedicado a ella, ¿no? Va dedicado a ella como lo dije en un inicio, como una referente literaria, ¿no? Como una madre, como una amiga, como una abuela, ¿no? Ella, bueno, fue todo, ¿no? En la biografía que nosotros hemos podido recolectar de tu trayectoria, encontramos esto de escritor autodidacta, ¿no? Quizás para marcar una diferencia, dejar ahí una exclamación respecto a una formación académica que otros escritores
poetas pueden tener. Em, Sin embargo, me imagino que hay algunos referentes, algunos escritores que a ti, al momento de consumir su literatura, sus poemas, han sido fuente de inspiración también, como estos grandes maestros que uno debe tener para poder seguir una línea o de pronto una narrativa que es más afín a ti, ¿no? ¿Cuál de estos autores que has leído, que me imagino que son varios, eh, te han influenciado de alguna otra manera o tú has intentado seguir? Claro, mi primer libro lo publico en el año 2017, pero para publicar ese libro, tiene una historia, ¿no? Eh, si bien es cierto, desde el colegio a uno les inculca leer libros y obras literarias. Casi por u- obligación a veces, ¿no? claro, claro que sí. Pero bueno, yo también, bueno, al momento de leer los libros que nos daban para leer, bueno, yo lo leía a mi modo de entender, a mi manera, y bueno, quedaba fascinado con los libros. Pero ya al momento de quedar atrapado por esta, que se puede decir, una musa inspiradora, ¿no? Por esa inspiración, y trasladar lo que uno piensa a la poesía, bueno, me resultó para mí tal vez un poco difícil pensar de que llegar a publicar un libro era difícil o llegar a hacer un libro era difícil, ¿no? Tenía un cierto respeto, ¿no? A ese mundo literario, pero y ahí iban haciendo otros referentes. Uno de ellos, como dije, ¿no? Siempre he quedado maravillado con los libros de José María Arguedas. También escribió poesías. Bueno, en la biografía dice que también mis referentes son Edgar Allan Poe, ¿no? Me gustó bastante sus cuentos de terror. Charles Bukowski, Julio Ramón Ribeiro, la forma de narrar de él me gustó. En mi último libro, El Dandy y la Noche, se puede ver en los cuentos urbanos, por ejemplo, ¿no? Julio Ramón Ribeiro para mí, en lo particular, es un gran narrador, un buen cuentista que, bueno, creo que hasta hoy no, todavía aún no ha surgido, ¿no? Un escritor de la talla de él. Y también tengo a Julio Cortázar, tengo a Jorge Luis Borges, ¿no? Y bueno, a la medida que voy leyendo van aumentando más referentes su estilo, la forma de escribir, ¿no? Ahora estoy leyendo a Gabriel García Márquez, ¿no? El amor en los tiempos de cólera, ¿no? Y esa forma de escribir, pienso yo que va de acuerdo a lo que yo quiero llevar mi literatura, ¿no? Entonces son los referentes que han nacido de pocos, ¿no? A medida que yo escribí, pues, llego a escribir, ¿no? Pero yo puedo decir de que al principio yo creo que a todo escritor siempre se basa en los referentes. Querer de repente ser igual a ellos o de repente querer tener una literatura como ellos, pero yo creo que el tiempo te hace, luego el tiempo que tú vas escribiendo o ya tienes tiempo en el mundo literario, y eso va cambiando. Porque Jorge Luis Borges, él menciona, ¿no? Quiso ser Kafka, quiso ser ¿no? Lugones, pero él terminó siendo Borges, ¿no? Y eso creo que es lo que el escritor quiere, Marcar un sello. marcar un sello propio, ¿no? Y eso creo que es con el trabajo. Eh, Ribeiro decía que el escritor es un ser, es un ser desconforme, no está conforme con lo que hace, porque él pensaba de que si él estaba conforme con lo que hacía, ya sería el último libro que publicaría y diría: "No, esta es mi obra, mi mejor obra", ¿no? Entonces, el trabajo, yo creo que literario, es de menos a más, y con el tiempo el escritor va encontrando su propio estilo, su propio sello, ¿no? Y en la cual, de repente los lectores u otros escritores en lo posterior digan: "Me gusta este estilo, quiero hacer", ¿no? Y creo que es lo normal, que cuando un escritor empiece y diga, ¿no? Es mi referente y quiero ser como él. Pero con el tiempo uno va aprendiendo y dice, ¿no? Quiero ser yo mismo, ¿no? Claro. Dime, si bien tenemos este rótulo de autodidacta, que a nosotros nos parece fabuloso, y dada el reconocimiento que tú ibas teniendo de ti mismo en estas diferentes obras y publicaciones que tú has ido desarrollando, ¿no te ha
picado ese bichito de decir, oye, ahora pues quiero formarme un poquito académicamente, no sé si llevar algunos talleres, unos cursos o de pronto seguir la carrera de literatura? ¿No ha llegado eso a tu mente como un reto, un desafío? Claro que sí, desde luego. Hay esas opciones, pero te diré que a veces, cuando te quieres encaminar por esas sendas, a veces surgen otras ideas de hacer otros libros, empiezan en la imaginación navegar estas ideas de hacer otros libros, O otras ocupaciones otras profesionales, ¿no? ocupaciones, claro. Si bien es cierto, sobre todo en nuestro país, el que escribe no vive de lo que escribe, es muy No difícil. tienes que decírmelo a mí, yo también escribo Es y no es necesariamente muy tenemos difícil y réditos. entonces, se puede decir lamentablemente, uno hay que dedicarse a otros oficios como para poder solventar uno sus gastos, ¿no? Eh, por eso que también se puede decir de que la mayoría de los que son quizás autodidactas literarios, quizás no son escritores de oficio a tiempo completo, porque se dedican en lo posible cuando tengan la posibilidad de escribir. Igual, Cortázar decía igual, yo como escritor soy un escritor vago, porque no soy tan disciplinado. Él hablaba de disciplina encerrarse, ¿no? Un mes, 2 meses, que él conocía escritores que se encerraba simplemente. Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Es una persona que Claro, tiene un horario bien. obviamente que sí. Vargas Llosa es muy disciplinado, por ejemplo, al escribir, por eso que le admira mucho, pues, al autor de Madame Bovary, ¿no? Que él, se encerraba a escribir. Obviamente que Flaubert, ¿no? Me refiero a Flaubert, Gustavo Flaubert, escritores de su época no escribían como hoy en día, pues, libros de 100 o 90 páginas. Ellos escribían 450, 350, como es el caso de Dostoyevsky, ¿no? Entonces, o de Víctor Hugo, ¿no? Que ellos son escritores, se puede decir que practicaban esa disciplina de encerrarse y escribir, ¿no? Hasta en la época del boom se puede decir, ¿no? Pero Cortázar decía, no, que yo escribo al momento que me llega la inspiración, ya sea en un café, ya sea en un restaurante, ya sea en un bus, y llegaba y escribía, Y pues, ¿no? escribía donde sea Y para poder escribía, recordarlo. claro que Como sí, memoria. claro que sí. En esta primera parte que nos has narrado, me parece fascinante un poquito ir conociéndote. Nos hemos dado cuenta que haces referencia a tu abuela como una fuente de inspiración, pero no nos has dicho nada acerca de tu papá, tu mamá o algún otro familiar. Ese entorno familiar, digamos, no fue propicio como para poder explotar un poco más esta fortaleza, esta habilidad de la escritura que tú tenías o fue indiferente. Eh, bueno, respecto a lo que son de papá y mamá, bueno, yo empecé a convivir con ellos aproximadamente a partir de los 15 años, se podría decir. Y bueno, creo que la mayoría de los que escriben la biografía que he visto, ¿no? Por ejemplo, creo que de Mario Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez y otros autores, Aita Kafka, también por ejemplo, no tenían una relación muy cordial, se puede decir, sobre todo con el papá, ¿no? Y bueno, en caso de mi papá, obviamente no quería que yo, por ejemplo, me metiera al mundo literario. Tenía una opinión diferente, ¿no? De que uno no vive del arte. Bueno, tiene razón quizás, uno no vive de la escritura, tiene razón, pero me quedo con una frase de Schopenhauer que decía que la felicidad es cuando tú te das cuenta con el pasar del tiempo lo que tú has querido de repente hacer y no lo has hecho y con el tiempo te das cuenta cuál era mi felicidad. Y precisamente la felicidad es lo que no te has atrevido a hacerlo y lo has dejado ir, Y ¿no? que queda como una Y que, frustración. claro, exacto. Ujú. Y para Schopenhauer esa es la felicidad que puede decir intenso que uno pueda tener. Entonces, quizás esas diferencias quizás pude tener como en relación con mi padre, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final cuando vio a las publicaciones los libros quedó muy contento, pero bueno, incluso bueno, él quería pues que estudie otra carrera
que sea relacionado con la medicina, porque él, bueno, tiene una desarrollado, tiene una carrera de farmacia, ¿no? Entonces, bueno, creo que es lo normal, creo que a todos, nos ha pasado eso, ¿no? Que como hijos queremos estudiar una carrera y los padres no quieren, ¿no? Pero bueno, eso es entendible, ¿no? Sí, claro, y a los padres nos corresponde también de apoyar estas inclinaciones profesionales que tienen los hijos, aunque vivimos en una sociedad tan tradicionalista que a veces romper esos parámetros en décadas pasadas no ha sido fácil. Quizás ahora sí, ¿no? Vivimos en una generación distinta, hay otro tipo de intencionalidad respecto a las preferencias profesionales y bueno, también hay espacios que ellos se van creando. Entonces, como padres a veces nos cuesta entender también estos cambios de la sociedad, pero es parte de... En tu biografía hemos encontrado también que eres miembro de la Policía Nacional. ¿Cómo eh, un policía en actividad organiza su tiempo para escribir? ¿Cómo conjugas estas actividades? Porque pues, me imagino que las dos son parte de una elección personal y te gusta lo que haces, pero te das tiempo para todo. ¿Cómo es la metodología de trabajo para ti? Bueno, yo creo que como miembro de la policía, se me ha hecho, por ejemplo, escribir, desarrollar algunos cuentos, quizás con una cierta facilidad, porque uno, porque tienes un contacto directo con las personas que están en la calle. Yo creo que el escritor, que diga que yo escribo entre los cuatro paredes y me imagino cómo es una persona de repente triste o afligida, o cómo es una persona de repente que encontró la máxima felicidad en su vida, o cómo atraviesas problemas con su propia imaginación. Bueno, no lo veo tan claro eso. O en Yo todo creo que caso cuando, tendría que ser un super genio, ¿no? Para crear claro, algo. yo creo que, para escribir también, con el trabajo que yo tengo era, pues, escuchar a los demás, sus problemas, ¿no? Y trasladar, ¿no? Esos problemas a un cuento o a un poema, ¿no? Eso es por la parte de la forma como uno trabaja con la gente, ¿no? Con las personas. Tienes un contacto directo y a veces usa la empatía. Pero bueno, también me sirvió porque, he viajado con lo que es mi trabajo. Estuve como casi 3 años en Huancavelica, y precisamente mi último libro, El Ande en la noche, algunos cuentos, tienen ese ambiente andino, y cosa que, pude ver yo personalmente cómo era la naturaleza, pues, de un lugar donde yo no nací, ¿no? Huancavelica, ¿no? Entonces, siempre influye, mucho en caso de mi carrera, policial, eh, y la cual, guiándome por esta pasión literaria, me vi obligado a programarme, porque no solamente para escribir, sino también para leer. Yo creo que el que escribe también tiene que leer, y los tiempos están, bueno, en la distancia que tú llevas de casa al trabajo, bueno, ahí está, ¿no? El bus, donde tú viajas, siempre tienes que llevar un libro para leer, ¿no? O si no, un momento de descanso y lees, ¿no? Bueno, por el momento tengo un trabajo cómodo donde me permite, ¿no? Poder leer, ¿no? Y como que también puedo escribir, Mm. ¿no? Entonces, digamos, tú no eres un escritor disciplinado en el sentido de que hay un horario estricto, sino tratas de encontrarle estos momentos, ¿no? De tranquilidad, de no tener una recarga laboral. Y ahí es donde tú, utilizando, porque es lo que nos acabas de decir, que nos parece fabuloso, estas historias urbanas, estas historias de estos personajes que de pronto, por alguna u otra manera, se ven vinculados a algún hecho policial, son la fuente de inspiración que tú tienes para poder crear escenarios, personajes, relatos y también, me imagino, la parte de la poesía. Claro, yo creo que la disciplina de dedicarse al 100% va a ocurrir quizás con el tiempo, ¿no? Cuando de repente ya los hijos estén grandes, ya, o de repente cuando ya uno tenga que vivir de repente de su jubilación o de sus rentas, y bueno, dedicarse al 100% a la literatura, ¿no?
puede surgir, ¿no? Esa disciplina. Quizás por el momento, por la rutina, el trabajo, ¿no? No ocurra eso, pero yo siempre digo que siempre un espacio para lo que uno quiera hacer, ¿no? En este caso, escribir y leer sobre todo, ¿no? Tener una biblioteca, ¿no? Siempre se acomoda pues al tiempo, como te dije hace unos momentos, ¿no? Por ejemplo, en el bus viajas 1 hora, 2 horas y ahí tienes para leer quizás la mitad de un libro, ¿no? Y uno va programando su tiempo, ¿no? Claro. De todos estos personajes que tú has encontrado por tu actividad policial, ¿cuál es el que más inspiración te ha traído? ¿O cuál de estas historias los has plasmado en uno de estos textos y te ha dado mucha satisfacción? Eh, Hay un cuento que lleva por título Bajo las sombras de un eucalipto, ¿no? Eh, esa anécdota no lo escuché de los mismos personajes, pero de una tercera persona que comentaba que ocurría eso. ¿Por qué bajo las sombras de un eucalipto? Porque él contaba como una especie de mito y precisamente era un colega que contaba esta anécdota y se me quedó grabado esto de que él decía de que en esos lugares en Huancavelica estaba prohibido de que una bella doncella, una muchacha doncella virgen, pueda dormir bajo los sombras de un eucalipto porque iba a quedar enferma, iba a quedar grave, ¿no? Entonces, él no lo narra así, de esa manera, pero yo trasladé ese cuento a otra manera, ¿no? De la historia de que a ella le obliga a casarse, su madre le obliga a casarse con uno el hijo del gobernador, uno de los adinerados del pueblo, ¿no? Por querer ampliar su riqueza, ¿no? Y precisamente ella, al querer buscar su libertad, se acuesta bajo las sombras de un eucalipto y es donde encuentra la muerte y le deja a su madre sin ese sueño de casar a su hija, pues, con el hijo del gobernador, ¿no? Y ahí es donde lo pierde todo ella, porque había apostado todo, ¿no? Entonces, se podría decir que sí, porque incluso algunos amigos decían que era uno de los cuentos, quizás, bien trabajados, ¿no? Eh, Me quedé satisfecho con eso, ¿no? Otros tantos cuentos más que hay ahí, ¿no? Son 10 cuentos, ¿no? Entre cuentos urbanos y cuentos andinos, ¿no? Andino, genial. Y Ujú. dime, tus cuentos eh, tienen, digamos, un mensaje, una moraleja como estos tradicionales cuentos, o dejas de pronto a que el público saque una postura a partir de la lectura, ¿no? ¿Cómo es el relato final, ¿no? En qué termina? Bueno, eh, el Dandy de la Noche, que es mi primer libro de cuentos, he estado llevando un estilo de llevar al lector a la intensidad, se puede decir, de menos a más. Quizás el lector quiere encontrar alguna respuesta hacia los personajes y quizás tratando de querer encontrar, pero llega al final y dice, oye, ¿qué ha pasado? Y el lector puede decir cómo, es el criterio del lector que puede decir cómo termina el libro, el cuento, cómo concluye el cuento o que se lleve una sorpresa, un giro inesperado en cada cuento quizás. Eso pude aplicar en cada cuento de este libro, El Dandy y la Noche. Y Que es también un libro que dedicas a tu hijo. sí, sí, bueno, ese libro está dedicado, sí, a mi hijo. Y bueno, ese estilo pude aplicar en ese cuento, ¿no? Llevar a la intensidad al lector. Y bueno, sí dio resultado porque algunos amigos que han leído, que han quedado atrapados por cada cuento, me decían de que en algunas veces leían libros y lo leían y lo dejaban pues de leer. Bueno, no creo que sea por la amistad que me hayan dicho eso. Me dice de que tomaban los libros y seguían leyendo porque quedaban atrapados con cada historia, ¿no? Querían saber qué seguía, o qué ocurría, ¿no? Entonces, es el estilo que he podido aplicar en ese libro, ¿no? La intensidad de menos a más y hacer un giro inesperado. De repente lo que el lector no esperaba y terminaba como cada cuento, ¿no? Y el nombre
el dandy de la noche está inspirado en el personaje principal del cuento. Sí, el primer cuento es El Dandy de la Noche. ¿Qué quise demostrar con el libro? Otra de los autores que me llamó la atención, aparte de sus obras literarias, es Abraham Alomar, que es el único dandy peruano que trajo el dandismo acá al Perú. Claro, en una época donde ya el dandy estaba de la práctica estaba dejándose de lado. Oscar Wilde, por ejemplo, ¿no? Y Lord Byron, y entre otros artistas o escritores que pudieron practicar el dandismo. Me llamó la atención y dije yo de que y creo yo que todos en algún momento hemos sido dandis. ¿En qué sentido? En la forma de sentirnos, llamemos con un término psicológico, de la autoestima alta. Te miras al espejo y dices, wow, yo soy, si eres periodista, yo soy el mejor periodista, si yo soy policía, soy el mejor policía. Siempre nos hemos visto y hemos dicho, ¿no? Pero a esa percepción tuya, ponle, por ejemplo, problemas, crisis emocional, crisis económico. Entonces, ese tú, Dandy, vas a poder atravesar esos problemas. A ver, ¿te seguirás sintiendo lo mismo que te has sentido en esos momentos con esa autoestima? Entonces, los 10 cuentos trasladan a eso. En el primer cuento, El Dandy en la Noche, el personaje es un pintor limeño que desde luego practicaba el dandismo. Era todo un dandy, un afamado dandy, pero era un dandy que poco le importaba la indigencia. Para él era un estorbo, era lo peor que el mundo pueda tener, ¿no? Era un poco altivo, ¿no? Casi creo que todos los dandys no son así, ¿no? Pero yo quería trasladar a esto, a este pintor limeño que era un afamado dandy. Pero cuando él pierde a su hijo y pierde a su esposa, él entra a una crisis emocional, cosa que de su círculo social, de su estatus social, él es rechazado. ¿Por qué? Porque él empezaba a beber, empezaba a fumar, empezaba a entregarse a la vida de bohemia y ser apartado de su círculo. Entonces él se da cuenta por eso de que en su círculo lo aceptan cuando todo marcha bien, de maravillas, pero cuando algo surge mal, es rechazado. Y es por eso que en ese mundo de la bohemia, porque ya, bueno, como todo artista, creo yo que cuando uno lee su biografía termina atrapado por el vicio, él empieza en la bohemia a, a encontrarse en las calles con los indigentes. Y los indigentes que tal vez pudieron haberlo observado en las portadas de revistas, lo reconocen y lo siguen mirando con el mismo respeto. Incluso hay un muchacho ahí que lo reconoce y conversa con él, hablan de política, ¿no? Hay un diálogo ahí. Y entonces él se da cuenta que la indigencia no era como él pensaba cuando todavía no entraba en crisis. Él decía de que en ese mundo a él lo seguían respetando a pesar que estaba en crisis, ¿no? Es el primer cuento con la cual aperturo el libro, ¿no? Y la demás historia es igual. Los personajes, en cada historia logran alcanzar algún mérito o alguna salvación, ¿no? U otros, su vida da un giro inesperado, se podría decir, ¿no? Puedo mencionar, por ejemplo, Un diario perdido en el bus del Metropolitano. Este personaje que era fiel, muy fiel a su esposa, se puede decir, pero su esposa es la que era muy celosa con él. Y al final, por un diario que él lleva, porque él, todos los objetos que encontraba dentro del bus, se los llevaba para entregarse, ¿no? Para entregar a una oficina de las cosas perdidas. Pero extrañamente él se quedó con un diario de una muchacha media rara que había subido al bus. Y este diario, pues, es encontrado por su esposa y la cual lo echa de la casa. Y él, por este objeto, logra conocer a esta muchacha. Y esta muchacha lo confunde a él con uno de sus otras parejas que ella tuvo. Y ahí es donde empieza la aventura, ¿no? Pero el final de él es que sin poder hacer, o sea, él se da cuenta que no hizo nada malo, pero al hacer nada malo termina enredado en una historia. Y es más, esta chica es la que le deja, al final lo abandona.
O sea, pierde a su esposa, pierde a su familia y pierde pues a la supuesta chica que estaba enamorada de él. Le da a entender de que ella pues ella nada más buscaba una aventura y ser feliz y no. Entonces es una de las cosas que sufre mi personaje, ¿no? Entonces y así en cada historia hay personajes que tienen ese, ¿no? Ese giro inesperado, ¿no? Contamos más o menos alrededor de 12 cuentos, ¿no? Y claro, está el dandy de la noche, bajo las sombras de un eucalipto, conversando con el río hablador, un diario perdido en el bus del Metropolitano, Eclipse lunar, el retorno de Morgana, promesas, el advenimiento, el último forado, eh, que de alguna otra manera estos títulos nos hablan de una historia bien urbana, ¿no? Pero también hay algunas que Sí, son de ah, ámbito sí, rural. de ámbito, Genial. sí. Y sí, además vemos que el libro pues tiene todas las características de una publicación seria, ¿no? Interesante, o por el tema del número del depósito legal, el ISBN. Sí, ahora voy a terminar de leerlo, lo revisé rápido porque justamente tratando de encontrar algunos temas de conversación. Entendemos que hay una actividad profesional, el hecho mismo del desarrollo de ser policía. Em, ¿Cómo toman esto tus jefes? ¿Saben ellos que tú tienes esta fortaleza, esta habilidad literaria o desconocen completamente esta faceta? Sí, sí conocen sobre mi trabajo, sí, eh, he podido ser felicitada por ellos, ¿no? Incluso cada libro que he presentado lo he llevado a la imagen institucional de la policía, ¿no? Se puede ver que cada libro que he publicado se puede encontrar en la página de la policía, ¿no? Lo pude llevar y bueno, de esa forma me apoyaron difundiendo la obra, ¿no? La presentación, incluso en canal de YouTube se puede ver, cuando hice mi segundo libro, ¿no? Y bueno, sí, han quedado sorprendidos porque no, bueno, según lo que ellos explican, de que no vieron la oportunidad de que de repente un policía que escribiera libros, ¿no? Quizás en otros países lo hay, pero bueno, ellos decían en el Perú no han podido ver, ¿Y no han y podido. tú no conoces a otro policía que tenga esta habilidad literaria? Sí, precisamente cuando llevé mis libros a la imagen institucional de la policía, sí llegué a conocer, incluso fui con él, pero perdimos un contacto porque parece que lo cambiaron a él y no sé si él está escribiendo. Incluso también hay otro más, pero no sé, quizás que quieran mantenerse en el margen del incógnito. El Yo no anonimato. sé, yo no sé si pero de repente por la forma que escriben, de repente una forma política, no lo sé, pero quizás quieran mantenerse al margen, pero sí he llegado a conocer. Porque sería interesante, ¿no? Un encuentro de Sí, escritores vinculados a la actividad policial, ¿no? claro, sí, eso sí, bueno, sería muy interesante y de que, bueno, de que se pierda eso en la sociedad de que el policía no nada más trabaja en la seguridad, también puede hacer este tipo de, ¿no? de arte, ¿no? Pero no solamente arte escribir, porque he conocido otros que son artistas Cantantes, entallados, son músicos, cantantes, sobre todo hay cantantes que han aumentado mucho, ¿no? Son muchachos que cantan, tienen otros talentos. Yo creo que siempre hay un una talento vena artística. claro, talento artístico que explotar y ahí está, ¿no? Claro, porque la policía que está en contacto con una sociedad que pues desarrolla múltiples facetas, tiene que también tener alguna habilidad para poder mimetizarse, para poder establecer un grado de empatía, porque muchas de las cosas en cuanto al tema de investigación, me imagino pues que la policía tiene que ser muy sensible en el tratamiento de la información, pero sobre todo en el recojo, porque no es fácil que vayas y tomes un testimonio, una declaración o busques información sobre un hecho que de pronto pueda tener alguna implicancia de ilegalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una sensibilidad que finalmente uno explota. Claro, cuando yo viajé a Huancavelica también me pude dar cuenta de que los policías a veces reemplazaban a los profesores que no habían en los colegios, alejados de la ciudad. Y el policía para las personas lo es todo, es médico, es doctor, es profesor, es de todo. Y yo creo que el policía, en ese caso, quien estaba preparado
puede desarrollar cualquier habilidad y dar una respuesta inmediata a la persona que buscan apoyo en él, ¿no? Ujú, claro. ¿Y por qué viajaste a Huancavelica? ¿Fuiste destacado Sí, o sí. algún tema familiar que te... No, no, fui destacado por unos 3 años más o menos. Sí, y precisamente en los años cuando ya estaba publicando mi primer libro, ¿no? Y, y bueno, para mí eh, fue, se puede decir, una buena noticia porque de esa manera uno podía desarrollar pues más su escritura, Y ¿no? estar de cerca con tu De estar fuente de de cerca. inspiración, Claro, ¿no? Que creo está relacionada a que es tu... lo mejor, desarrollar eso. Y bueno, salió algunos cuentos del Dandy y la Noche, ahí están incluidos, ¿no? Genial. Eh, Cuéntanos ya esto de manera confidencial. Este, ¿Tus colegas, tus jefes, compran tus libros o cuando tú los llevas, pues indirectamente te piden algún regalo, obsequio? Porque yo también escribo, ¿no? Y a veces cuando le muestro algún libro me dice, oye, qué bonito, ¿no? ¿Me lo regalas? ¿No? Oye, no, te lo vendo porque esto es una construcción intelectual que cuesta, ¿no? Publicarlo, ya, y solamente el tema del papel, porque no se te cobra la investigación que es pues obviamente más costoso, ¿no? Cuéntanos cómo son esas anécdotas cuando tú publicas y llevas alguno de tus materiales. Bueno, en las presentaciones sí han podido ir algunas de mis promociones de la escuela, sí, y casi los que han podido asistir sí han obtenido los libros. Y precisamente lo que, lo que me gustó era un comentario de una de mis promociones, que había quedado internado en el hospital de policía y él, no sé si él se agenció o le dieron el libro El Dandy. Y como ya estaba en la cama, no tenía otra cosa que hacer, ¿no? Estaba, pues, no sé, cansado, un poco, no sé, enfermo, y, y, y estaba en sus manos el libro El Dandy, ¿no? Y precisamente mi promoción es lo que me comenta, ¿no? ¿Sabes? Él ha leído y ya salió de alta y todo, y ya quedó atrapado con cada uno de tus cuentos y dice, bueno, sí está yendo por el buen camino en la literatura, y ya quedó atrapado con el libro y se sintió tranquilo y cómodo en el hospital, me dijo, ¿no? A mí me causó una inmensa alegría, ¿no? De que, bueno, de que el libro le diera ese tipo de satisfacción, ¿no? Claro, es un galardón para alguien que escribe. ¿Cuántos libros tienes publicados en total? 4, 4 entre poesías y narrativa. Y bueno, también he participado en antologías de poesía y también de cuento. Precisamente el de cuento que aún todavía es como un inédito, se puede decir, porque ese cuento va a formar parte de este quinto libro, que se llama lleva por título La Última Mortaja, que tiene un contenido policial. Incluso me dijeron que ese cuento era para una novela, algunos que han leído. Ese cuento fue traducido al quechua de Cuchano, porque es una antología de cuentos de terror traducidos al quechua de Cuchano, que lleva por título Pesadillas 2 y ya fue organizado por la misma editorial que publicó El Dandy y la Noche. Y bueno, figura por el momento como inédito porque, bueno, pero sí va a formar parte de mi quinto libro, ¿no? ¿Cuál de estos libros que has publicado te ha traído mayor satisfacción, digamos, de reconocimientos, de felicitaciones? Eh, bueno, en realidad, eh, yo digo que es todo, ¿no? Pero, claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando escribo narrativa, cuentos, me di cuenta en las ferias que asistía, la gente más compraba cuentos y novelas que poesía. Y yo pude percibir que la poesía es menos leída en nuestro país. Y si se trata en aspecto de ventas, bueno, o sea, el Dandy la Noche tenía más acogida, ¿no? Ahora lo que es en poesías, el tercer libro, ¿no? Que es el Eclipse Otoñal. Bueno, el trabajo poético, puedo decir que ha ido y estaba yendo de menos a más. Y es la segunda entrega en poesía, después de Amores, Olvidos y Lamentos, ¿no? Ujú. Y entonces,
puedo decir que es el dandy de la noche, ¿no? Que está teniendo más acogida, más recibimiento, ¿no? Claro. Y de este libro, Eclipse Otoñal, que lo tenemos aquí, ¿cuál de los poemas a ti es el que más te agrada, el que más lo has disfrutado, ¿no? Tenemos una cantidad enorme de poesía, ¿no? Está el Eclipse Otoñal, que es el título del libro, Sonidos en Silencio, Letargo en Calamidad, Recuerdos de un Arrabal, La Musa Soñada. ¿Cuál es el que más te satisface haberlo escrito? Recuerdo un arrabal, eh, que es como una especie quizás de narración, porque ahí en la poesía se anuncia de la ausencia, una añoranza, ¿no? En la cual esta persona pudo estar caminando, ¿no? Pero sin la presencia de esta persona, ¿no? Recuerdas un arrabal, en el arrabal, ¿no? Cómo lo pasó, cómo le fue cuando estaba con ella, pero después ya, ahora ya no lo está, ¿no? Claro. Y tenemos otro libro que es Confidencias en el Tiempo, que vemos que es, además de poesía, también tiene algunos cuentos cortos, una narrativa corta. ¿Cómo uno hace este tipo de combinación dentro de una publicación? El segundo libro de Confidencias en el Tiempo como una especie de un estilo mío, porque algunos amigos que lo han podido leer me dijeron que no habían visto un libro así, porque están enumerados con títulos cortos. Quise sacar mi propio estilo, ¿no? Con este segundo libro, lanzarme a ver qué tal acogida tiene. Porque tiene aforismos, tiene reflexiones, tiene versos cortos, relatos cortos, ¿no? Todos en una enumeración. Quizás a pesar que sea corto, al lector le lleva a una reflexión y no a que él mismo se ponga a reflexionar y decir, no, tiene tal razón o tiene tal razón. Quizás uno de ellos ha sido también una influencia, quizás los dichos de Luder, de Julio Ramón Ribeiro. No sé si de repente por ahí lo hayan podido ver. Ribeiro enumera cada dicho de Luder, una especie de cuento, y te lleva a una reflexión, o sea, como si tú hubieras leído una, dos, tres páginas, ¿no? Y bueno, eso era mi propio estilo, ¿no? ¿Cuál de todos estos libros lo has presentado en algún evento internacional o en alguna feria del libro aquí en Lima o en provincias? Eh, Hoy, por el momento, el Dandy va a tener una presentación en la Feria del Libro de Brasil, en el movimiento cultural de Mosaicos y Letras a la cual pertenezco. Me están programando para esa feria y ya me supongo en estos días ya saldrá el resultado. Y bueno, lo demás sí, siempre ha sido, bueno, incluso iba a ser presentado en la Casa de la Literatura, sino que cuando empezó la pandemia no se pudo llegar a presentarse, ¿no? En el año 2020, ¿no? Y con todas estas crisis y Claro, no se pudo. complicaciones No, sí, claro, no se pudo. resulta más complejo aún. Dime, ¿alguno de estos trabajos que tú tienes ha sido objeto de alguna condecoración, algún premio, algún concurso que han ganado y después ha sido la publicación? Con el tercer libro, ya por salir el cuarto libro, que es el Dandy, la sociedad civil de Sembrando Valores, que estaba a cargo de un doctor en Derecho, se me dio un diploma de reconocimiento por mi aporte cultural, humanístico, ¿no? Bueno, también pues era un amigo mío, pues también por la pandemia ya falleció y bueno, es una lástima eso. Ujú. ¿Cuánto digamos, de la experiencia como productor de radio y televisión o relacionista público, este, te ha ayudado también para encontrar algún hilo de inspiración en alguna de estos libros que has publicado? Bueno, con eso lo de productor también fue una forma empírica. Bueno, creo que casi todo lo que vengo haciendo en el ámbito de la cultura es una forma empírica o autodidacta.
tenía la oportunidad de hacer un programa cultural, literario y artístico a través de un amigo que, bueno, a veces me invitaba al programa digital y bueno, aposté por ello con un amigo que también es poeta y le hizo las entrevistas. Para ese entonces yo estaba trabajando en provincia y bueno, eh, yo era pues el que me contactaba con los amigos poetas y escritores para que vayan al programa y bueno, duró 6 meses. Bueno, no tuvimos a alguien que apostara por el programa porque, bueno, era de mi propio peculio y bueno, a veces la economía pues es un poco desfavorable para uno y quedó como 6 meses en el programa nada más, ¿no? Pero sí tuvo buena acogida porque, bueno, las entrevistas eran geniales y duramos 6 meses en el aire nada más, ¿no? No, igual es una experiencia interesante para encontrar un rubro que pues no es fácil, ¿no? Ahora, sobre todo con este mundo digital donde hay muchas facilidades y una menor inversión en cuanto al uso de tecnologías para poder ponerse en el aire. Eh, Vamos terminando esta parte de la entrevista que me parece realmente fascinante conocer parte de tu desempeño y tu trayectoria. Eh, ¿Qué es lo que ahora estás escribiendo? ¿Qué temática, fuera de la Sinfonía del Ausente, que ahora después lo vamos a hacer una entrevista especial? ¿Qué es lo que estás trabajando ahora? Ya terminé un libro de cuentos. Lleva por título Los ecos del Muladar. Es un aproximadamente de 110 páginas. Me, este libro me está costando mucho trabajo porque quiero que sea un trabajo, pues, se puede decir que ya son como 2 años ya que vengo escribiendo y, y precisamente el cuento que gané, ¿no? De Quilca forma parte de este libro. Y bueno, veo que sí está dando resultados, se está trabajando, ¿no? Muy bien. Y, y bueno, vamos, y otros cuentos más que lo estoy presentando en otros concursos, ¿no? Y la publicación está demorando por precisamente eso, que si lo publico ya deja de ser inédito y la mayoría de los concursos quieren cuentos inéditos, ¿no? Y bueno, es una metamorfosis, se puede decir, un cambio distinto a las 4 publicaciones, de repente diferente a lo del Dandy, con temática diferente. Bueno, el primer cuento donde de repente van a poder encontrar va a ser como un estilo kafkiano. Van a poder ver, van a poder, espero que el lector quede atrapado. Y lo otro, bueno, con algunas lecturas que le pude hacer a Sartre, a Camus tal vez, por que la vida es un absurdo y que quizás los personajes vean que ahí, ¿no? Que lo que realizan ellos, todo lo que hagan es quizás algo absurdo, ¿no? Tiene un estilo de diferentes temas, va a tener ese libro y que lo estoy trabajando muy bien y para que sea recibido de la mejor manera. Y claro que luego de la publicación haré otros libros más. Y claro, también escribí otro libro, ¿no? Que también es de cuentos y también de poesía, ¿no? Lo estoy trabajando, pero el que acabé ya, que es listo para publicarse, es Los ecos del Muladar, que va a llevar por título el libro. Claro, y para todos los que nos siguen en las redes, estén muy atentos, ¿no? Que pronto va a salir publicado este libro, que es una compilación de cuentos de terror y en las cuales pues está incluido un cuento de Jonathan Ramírez, a quien le agradecemos que haya estado con nosotros en esta entrevista. Espero que se haya sentido cómodo y seguramente lo vamos a ver en futuras presentaciones, dado que su trabajo de alguna otra manera recién está intentando cobrar algún vuelo, si es que alguno de estos libros ya no lo tiene, que finalmente me imagino en algún momento también van a ser digitalizados de pronto para alcanzar a un público mayor, porque como decías tú, los libros no necesariamente te dan una satisfacción económica, pero sí te dan algo con la cual otros no conviven, que es el tema de un reconocimiento por un trabajo intelectual, el tema de la satisfacción de generar un espacio
de formación o distractivo, como fuera, pero que lo puedan leer. Y sobre todo un tema de dignidad, porque ser escritor en un país tan ajeno como el nuestro frente a la producción cultural ya es pues sinónimo de una grandeza humana, ¿no? Jonathan, te felicitamos por tu trabajo y por acceder a esta entrevista. A todos nuestros teleaudientes, ya nos vamos reencontrando con nuevas entrevistas. Nos vemos. Listo, Jonathan. Gracias, ha sido bastante entretenido, la verdad que he disfrutado. Leí el cuento y no solamente para ahora, para la entrevista, sino también para cuando estaba el concurso, porque me pidieron también a mí, de alguna otra manera, una opinión.